si el verdadero problema no fuera tu falta de constancia? ¿Y si cada vez que has vuelto a empezar, cada vez que has prometido que esta vez sí, cada vez que has buscado un nuevo método o una nueva rutina, estuvieras repitiendo el mismo error sin darte cuenta? No hablo de falta de disciplina, no hablo de motivación, hablo de algo más silencioso, algo que pasa desapercibido incluso cuando crees que lo estás haciendo todo bien. Hay un error que se repite en casi todos los intentos de cambio, y es tan sutil que puedes estar cometiéndolo ahora mismo mientras intentas mejorar tu vida. No tiene que ver con lo que haces, tiene que ver con desde dónde lo haces. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has decidido cambiar algo importante en tu vida? ¿Cuántas veces has sentido esa claridad inicial, ese impulso limpio que te dice, ahora sí, esto es diferente? Y al principio funciona. Te levantas temprano, cuidas lo que comes, haces lo que dijiste que harías. Hay una sensación de control, de estar avanzando. Pero pasan los días, tal vez semanas, y algo empieza a cambiar. No es que pierdas la motivación de golpe, es más sutil. Es como si la decisión empezara a pesarte, como si lo que al principio era natural, ahora requiriera esfuerzo. Y ese esfuerzo empieza a sentirse como resistencia. Y esa resistencia empieza a sentirse como cansancio. Y ese cansancio empieza a sentirse como fracaso. Y entonces vuelves a donde estabas. Tal vez no de inmediato. Tal vez primero te permites un día de descanso, luego 2, luego una semana. Y cuando te das cuenta, estás otra vez en el mismo lugar, con la misma sensación de no haber llegado a ninguna parte. Y lo curioso es que no sientes que hayas fallado por falta de intención, sientes que algo dentro de ti no colaboró. Algo más profundo que tu voluntad, algo que se resiste sin que lo notes. Ahora bien, aquí está el error que casi nadie ve. Intentas cambiar tu vida desde el mismo estado interno que creó la situación en la que estás. Intentas construir algo nuevo, usando la misma identidad que construyó lo viejo. Y esa identidad, ese sentido de quién eres cuando no estás actuando, no cambia solo porque cambies tus acciones. Cambia cuando cambia la forma en que te relacionas contigo mismo. Y eso es algo que casi nadie toca. La mayoría de las personas confunde modificar comportamientos con cambiar de identidad. Y no es lo mismo. Modificar un comportamiento es decidir levantarte temprano. Cambiar de identidad es dejar de ser alguien que necesita obligarse a levantarse temprano. Modificar un comportamiento es controlar lo que comes. Cambiar de identidad es dejar de ser alguien que siente que debe controlarse para no fallar. ¿Ves la diferencia? Uno requiere esfuerzo sostenido. El otro requiere dejar de sostener algo que ya no eres. Y aquí es donde empieza a complicarse, porque la identidad no es algo que puedas ver directamente. No es algo que toques o cambies con una decisión. Es algo que se revela en lo que haces sin pensar, en lo que eliges cuando no estás eligiendo, en cómo reaccionas cuando nadie te ve. Es el aire que respiras sin notarlo. Y cuando intentas cambiar algo en tu vida sin cambiar esa identidad de fondo, lo que sucede es que tu nueva decisión choca contra quien sigues siendo por dentro. Imagina que quieres mejorar tu relación con el dinero. Decides ahorrar, decides gastar menos, decides ser más consciente, y durante un tiempo lo logras. Pero por dentro, sigues siendo alguien que siente que el dinero es escaso. Alguien que siente que nunca habrá suficiente. Alguien que siente que merece menos de lo que desea. Y esa identidad no desaparece porque decidas ahorrar. Esa identidad sigue activa, sigue generando decisiones, sigue filtrándose en cada elección que haces. Y tarde o temprano, sin que te des cuenta, empiezas a sabotear tu propio ahorro. No de forma obvia, no de forma consciente, pero lo haces, porque por dentro sigues siendo alguien para quien el dinero no fluye, alguien para quien tener más sería casi una traición a lo que siempre has sido. Lo mismo ocurre con los hábitos. Decides hacer ejercicio, decides cuidar tu cuerpo, y al principio lo haces, pero por dentro sigues siendo alguien que no se cuida, alguien para quien el cuidado personal es algo secundario, alguien que siente que hay cosas más importantes que atender,
Y esa identidad no cambia porque compres unas zapatillas nuevas. Esa identidad sigue ahí. Y cuando la vida se complica un poco, cuando aparece cualquier excusa razonable, esa identidad toma el control y vuelves a dejar de moverte. No porque seas débil, sino porque sigues siendo alguien para quien moverse no es natural. Y lo mismo pasa con las relaciones. Decides ser más presente, decides escuchar más, decides no reaccionar de la misma forma de siempre. Y durante un tiempo lo logras. Pero por dentro sigues siendo alguien que siente que tiene que defenderse. Alguien que siente que no puede bajar la guardia. Alguien que siente que mostrarse vulnerable es peligroso. Y esa identidad no se va porque decidas cambiar tu comportamiento. Esa identidad sigue activa. Y cuando la otra persona dice algo que toca algo profundo en ti, esa identidad responde, no tú, ella. Y vuelves a reaccionar de la misma forma. Y vuelves a sentir que no puedes cambiar. Y vuelves a creer que el problema es el otro. Pero el problema no es el otro. El problema no es tu falta de disciplina. El problema no es que no tengas la estrategia correcta. El problema es que estás intentando cambiar algo desde el mismo lugar que lo creó. Y ese lugar, esa identidad, no cambia con esfuerzo. Cambia con comprensión. Cambia cuando ves con claridad desde dónde estás actuando. Cambia cuando dejas de intentar ser alguien distinto y empiezas a ver quién has estado siendo sin saberlo. Ahora, lo interesante es que este error es casi invisible mientras lo estás cometiendo. Mientras estás dentro de él, todo parece tener sentido. Parece lógico intentar con más fuerza. Parece razonable buscar una nueva estrategia. Parece necesario comprometerte más. Pero lo que no ves es que todo ese esfuerzo está siendo generado por la misma identidad que quieres cambiar. Y esa identidad no se transforma con más esfuerzo. Se transforma cuando dejas de esforzarte desde ella. Piensa en esto. Cada vez que decides cambiar algo, hay un momento en el que sientes claridad. Hay un momento en el que ves con nitidez lo que quieres hacer diferente. Pero esa claridad no dura. No dura porque no viene de ti. Viene de una versión idealizada de quién deberías ser. Y esa versión no eres tú. Es una proyección. Es un deseo. Es una forma de escapar de quién eres ahora. Y cuando intentas convertirte en esa proyección, lo que haces es crear más separación entre quién eres y quién crees que deberías ser. Y esa separación genera tensión. Y esa tensión genera resistencia. Y esa resistencia genera el abandono. Y aquí está lo que casi nadie entiende. El abandono no es un fracaso. El abandono es una señal. Es tu sistema interno diciéndote que algo no encaja. Es tu identidad real diciéndote que no puedes sostener esa versión de ti que estás intentando forzar. Y en lugar de escuchar esa señal, en lugar de preguntarte qué está pasando realmente, te juzgas. Te dices que eres débil. Te dices que no tienes lo que se necesita. Te dices que siempre será así. Y esa narrativa se convierte en parte de tu identidad. Y esa identidad refuerza el patrón. Y el patrón se repite. Si te estás reconociendo en esto, si algo de lo que estoy diciendo te suena familiar, tal vez sea un buen momento para dejarlo registrado. No como un compromiso, no como una promesa, simplemente como una forma de reconocer que hay algo aquí que vale la pena ver. Un like es suficiente, solo eso. Un pequeño gesto que dice, sí, esto es real, sí, esto me está pasando. No necesitas hacer nada más. Solo observar que estás aquí, escuchando esto, y que algo en ti lo reconoce. Ahora bien, ¿qué ocurre internamente justo antes de abandonar otra vez? Esto es importante, porque si puedes ver ese momento con claridad, puedes empezar a entender el mecanismo completo. Justo antes de abandonar, hay una sensación muy específica. No es una decisión consciente. No es que un día te levantes y digas, hoy dejo de intentarlo. Es más sutil. Es una sensación de pesadez. Es una sensación de que todo esto requiere demasiado. Es una sensación de que no importa cuánto te esfuerces, siempre habrá algo que se resiste. Y esa sensación no viene de lo que estás haciendo.
Viene de la presión interna con la que lo estás haciendo. Porque lo que nadie te dice es que la autoexigencia no te impulsa. La autoexigencia te agota. La autoexigencia es la voz de una identidad que no confía en ti. Es la voz de alguien que siente que si no te empujas, si no te obligas, si no te controlas, vas a fallar. Y esa voz no viene de tu yo real. Viene de una imagen aprendida de cómo deberías ser. Viene de una colección de expectativas que absorbiste sin cuestionarlas. Viene de una creencia profunda de que, tal como eres ahora, no es suficiente. Y cuando operas desde esa creencia, desde esa sensación de insuficiencia, cada acción que tomas está contaminada. Cada decisión lleva incorporada esa energía de no ser suficiente. Y esa energía no genera cambio real. Genera compensación. Genera una forma de intentar demostrar algo. Genera una forma de intentar convencerte a ti mismo de que sí puedes, de que sí vales, de que sí mereces. Pero esa demostración nunca termina, porque no importa cuánto hagas desde esa energía, nunca será suficiente, porque el problema no es lo que haces. El problema es desde dónde lo haces. Y esto es lo que hace que el patrón sea tan difícil de romper. Porque cambiar de estrategia no cambia el resultado. Puedes cambiar de método, puedes cambiar de rutina, puedes cambiar de enfoque, pero si no cambias la identidad desde la que operas, si no cambias la relación que tienes contigo mismo, seguirás generando el mismo resultado. Tal vez tarde un poco más. Tal vez se vea diferente en la superficie, pero en el fondo será lo mismo. Piensa en alguien que siempre está buscando el siguiente paso, el siguiente libro, el siguiente curso, la siguiente técnica. Está buscando una forma de escapar de quien es ahora. Está buscando una solución externa para un problema interno. Y el problema interno es siempre el mismo. No puedo ser quien soy y tener lo que quiero. Tengo que convertirme en alguien distinto. Tengo que mejorar. Tengo que cambiar. Y esa búsqueda constante de mejora es, en realidad, una forma de rechazo. Es una forma de decirte a ti mismo que tal como eres no es suficiente. Y ese rechazo no genera transformación, genera más rechazo. Ahora bien, ¿por qué la mente confunde esfuerzo con transformación? Porque el esfuerzo es visible. El esfuerzo es algo que puedes medir, es algo que puedes mostrar. Es algo que te hace sentir que estás haciendo tu parte. Pero la transformación no es visible. La transformación no es algo que puedas forzar. La transformación no es algo que ocurre porque te esfuerces más. La transformación ocurre cuando algo en ti se relaja, cuando algo en ti deja de sostenerse, cuando algo en ti permite que lo viejo se vaya sin aferrarse. Y aquí está lo que nadie te dice. El verdadero cambio no requiere más esfuerzo, requiere menos resistencia, no requiere que te empujes más. Requiere que dejes de empujarte desde un lugar de insuficiencia. No requiere que te obligues a ser distinto. Requiere que veas con claridad quién has estado siendo sin juzgarlo. Porque cuando ves algo con claridad, cuando lo ves sin juzgarlo, cuando lo ves sin intentar cambiarlo inmediatamente, algo en ti se relaja. Y cuando algo en ti se relaja, el espacio para el cambio real aparece. No porque lo busques, sino porque dejas de sostener lo que impedía que apareciera. Y esto es lo que ocurre internamente cuando alguien deja de repetir este error. No es que de repente todo se vuelva fácil. No es que de repente tengas todas las respuestas. Es que dejas de operar desde la misma tensión. Dejas de operar desde la misma urgencia. Dejas de operar desde la misma necesidad de demostrar algo. Y cuando dejas de operar desde ahí, tus decisiones cambian. No porque las fuerces, sino porque vienen de un lugar diferente. Cuando dejas de intentar cambiar desde la identidad que creó el problema, cuando dejas de intentar mejorar desde la sensación de insuficiencia, algo se abre. Y lo que se abre no es una nueva estrategia, no es un nuevo método, es una nueva forma de estar contigo mismo. Es una forma de estar que no requiere que te demuestres nada. Es una forma de estar que no requiere que te convenzas de tu valor. Es una forma de estar que simplemente es. Y desde esa forma de estar, las cosas empiezan a moverse de manera diferente. No porque te esfuerces más, sino porque hay menos fricción interna, hay menos resistencia,
Hay menos necesidad de controlar cada paso. Y cuando hay menos necesidad de control, hay más espacio para que las cosas ocurran naturalmente, para que las decisiones surjan desde un lugar más claro, para que las acciones sean coherentes con quien realmente eres, no con quien crees que deberías ser. Si algo de esto está resonando en ti, si estás empezando a ver algo que antes no veías, tal vez quieras quedarte cerca de estas reflexiones. No porque yo tenga algo especial que ofrecerte, sino porque este tipo de comprensión no se da en un solo momento, se da en capas, se da en profundidad. Y si sientes que estas palabras te están ayudando a verte con más honestidad, suscribirte es simplemente una forma de decir: quiero seguir viendo, quiero seguir observando, quiero seguir permitiendo que esto se desarrolle. Nada más que eso. Ahora bien, hablemos de algo específico. Hablemos de lo que ocurre cuando intentas cambiar tu relación con el dinero sin cambiar tu identidad financiera, porque el dinero es uno de los lugares donde este patrón se vuelve más evidente. La mayoría de las personas que tienen problemas con el dinero no tienen problemas de información. Saben lo que deberían hacer. Saben que deberían ahorrar. Saben que deberían gastar menos. Saben que deberían generar más. Pero no lo hacen. Y no lo hacen porque su identidad financiera no ha cambiado. Tu identidad financiera no es lo que dices sobre el dinero. Es lo que sientes sobre el dinero cuando no estás pensando en él. Es la sensación que tienes en el cuerpo cuando piensas en tus finanzas. Es la forma en que reaccionas cuando ves el saldo de tu cuenta. Es la tensión que aparece cuando tienes que tomar una decisión económica. Y esa identidad se formó hace mucho tiempo. Se formó con todo lo que viste, escuchaste y viviste sobre el dinero cuando eras pequeño. Se formó con las conversaciones que había en tu casa. Se formó con la forma en que tus padres se relacionaban con el dinero. Se formó con las creencias que absorbiste sin cuestionarlas. Y ahora, aunque quieras cambiar tu situación financiera, aunque quieras tener más, aunque quieras sentirte seguro económicamente, esa identidad sigue activa. Y esa identidad genera decisiones que son coherentes con ella. Si tu identidad financiera es la de alguien que siente que el dinero es escaso, tomarás decisiones que confirmen esa escasez. Si tu identidad financiera es la de alguien que siente que no merece más, tomarás decisiones que te mantengan en ese nivel. Si tu identidad financiera es la de alguien que siente que tener dinero es peligroso o corrupto, tomarás decisiones que te alejen del dinero. Y lo interesante es que estas decisiones no son conscientes. No es que te sientes y decidas sabotearte. Es que tu identidad opera de forma automática. Opera desde lo que sientes que es cierto sobre ti y sobre el dinero. Y mientras esa identidad no cambie, mientras no veas con claridad desde dónde estás operando, seguirás generando el mismo resultado financiero. Puedes cambiar de trabajo, puedes ganar más, puedes intentar ahorrar, pero si tu identidad no cambia, volverás al mismo nivel económico que siempre has tenido, porque ese nivel no es accidental, es coherente con quien eres internamente. Ahora, lo mismo ocurre con los hábitos. Piensa en alguien que siempre está intentando ser más disciplinado, que siempre está intentando tener mejores rutinas, que siempre está intentando hacer las cosas que sabe que debería hacer. Esa persona no tiene un problema de conocimiento, no tiene un problema de falta de información, tiene un problema de identidad, porque por dentro sigue siendo alguien para quien la disciplina es algo externo, algo que tiene que imponerse, algo que tiene que sostenerse con esfuerzo. Y cuando la disciplina es algo que tienes que imponerte, cuando es algo que tienes que sostener con esfuerzo, eventualmente te agotarás. Eventualmente dejarás de sostenerla. No porque seas débil, sino porque estás operando desde una identidad que no es naturalmente disciplinada. Estás operando desde una identidad para la cual la disciplina es una forma de compensar algo. Es una forma de intentar controlar algo. Es una forma de intentar demostrar algo, pero la verdadera disciplina no se sostiene con esfuerzo. La verdadera disciplina
Es algo que surge naturalmente cuando tu identidad está alineada con lo que haces. Cuando tu identidad es la de alguien que se cuida, no tienes que obligarte a cuidarte, simplemente lo haces. Cuando tu identidad es la de alguien que se mueve, no tienes que obligarte a moverte, simplemente lo haces. Cuando tu identidad es la de alguien que valora su tiempo, no tienes que obligarte a usarlo bien, simplemente lo usas bien. ¿Ves la diferencia? Uno requiere esfuerzo sostenido, el otro simplemente es. Y el problema es que la mayoría de las personas está intentando sostener algo que no es coherente con quien son por dentro. Y eso es agotador. Y ese agotamiento eventualmente lleva al abandono. Y ese abandono refuerza la narrativa de que no puedes cambiar. Y esa narrativa refuerza la identidad. Y el patrón se repite. Ahora hablemos de las relaciones, porque las relaciones son otro lugar donde este patrón se vuelve muy evidente. Piensa en alguien que siempre termina en el mismo tipo de relación, que siempre atrae al mismo tipo de persona, que siempre experimenta el mismo tipo de problemas. Esa persona no tiene mala suerte. Esa persona tiene una identidad relacional que no ha cambiado, y esa identidad atrae lo que es coherente con ella. Si tu identidad relacional es la de alguien que siente que no merece ser amado plenamente, atraerás personas que confirmen esa creencia. Si tu identidad relacional es la de alguien que siente que tiene que ganarse el amor, atraerás personas con las que tengas que esforzarte constantemente. Si tu identidad relacional es la de alguien que siente que amar es peligroso, atraerás personas que te confirmen que es mejor mantener la distancia. Y lo curioso es que puedes cambiar de pareja, puedes cambiar de entorno, puedes cambiar de ciudad, pero si tu identidad relacional no cambia, seguirás atrayendo el mismo tipo de dinámica, porque esa dinámica no es algo que ocurre fuera de ti, es algo que generas desde dentro, es algo que es coherente con quien eres relacionalmente. Y mientras esa identidad no cambie, mientras no veas con claridad desde dónde estás operando en tus relaciones, seguirás repitiendo el mismo patrón. Y aquí está lo que nadie te dice. El patrón no se rompe intentando comportarte diferente con la otra persona. El patrón se rompe cuando cambias la forma en que te relacionas contigo mismo, cuando dejas de ser alguien que siente que tiene que ganarse algo, cuando dejas de ser alguien que siente que tiene que demostrar algo, cuando dejas de ser alguien que siente que tiene que protegerse constantemente, cuando dejas de ser alguien que siente que no es suficiente tal como es. Y cuando dejas de ser eso, cuando cambias esa identidad de fondo, tus relaciones cambian. No porque cambies a la otra persona, sino porque ya no eres coherente con el mismo tipo de dinámica. Ya no encajas en el mismo patrón, ya no generas el mismo tipo de interacción, y naturalmente empiezas a atraer algo diferente, no porque lo busques, sino porque eres alguien diferente. Ahora bien, lo que hace que todo esto sea tan difícil de ver es que el patrón se repite de formas muy sutiles. No es que siempre sea obvio, no es que siempre sea dramático. A veces es tan sutil que pasa completamente desapercibido. Y lo que lo hace aún más difícil es que cuando estás dentro del patrón, todo parece tener sentido, parece lógico intentar más, parece razonable buscar una nueva solución, parece necesario esforzarte más. Pero lo que no ves es que todo ese esfuerzo está siendo generado por la misma identidad que quieres cambiar. Y esa identidad no cambia con más esfuerzo. Cambia cuando ves con claridad desde dónde estás operando. Cambia cuando dejas de juzgar lo que ves. Cambia cuando permites que lo que ya no eres se vaya sin aferrarte a ello. Y esto es lo que casi nadie entiende. No puedes forzar un cambio de identidad. No puedes decidir ser alguien distinto y esperar que esa decisión sea suficiente. Porque la identidad no es algo que eliges conscientemente. La identidad es algo que se revela en lo que haces sin pensar. Es algo que opera de forma automática. Es algo que está tan profundamente arraigado que ni siquiera lo notas. Pero lo que sí puedes hacer es empezar a verla. Puedes empezar a observar desde dónde estás operando. Puedes empezar a notar qué sensaciones aparecen justo antes de tomar una decisión.
puedes empezar a reconocer qué voz habla cuando te juzgas. Puedes empezar a ver qué creencias están activas cuando sientes que no puedes cambiar. Y cuando empiezas a ver todo eso, cuando empiezas a verlo sin juzgarlo, algo en ti empieza a aflojarse. Algo empieza a moverse. Algo empieza a cambiar. No es un cambio dramático. No es algo que ocurre de golpe. Es algo que ocurre en capas. Es algo que ocurre en profundidad. Es algo que ocurre cuando dejas de intentar forzarlo. Y eso es lo paradójico. El cambio real ocurre cuando dejas de intentar cambiar. Ocurre cuando dejas de operar desde la urgencia. Ocurre cuando dejas de operar desde la necesidad de demostrar algo. Ocurre cuando simplemente permites que lo que ya no eres se vaya. Y cuando permites eso, cuando dejas de aferrarte a la identidad que ya no funciona, algo nuevo puede emerger. No porque lo busques, no porque lo fuerces, sino porque hay espacio para ello. Y ese espacio es lo que faltaba. Ese espacio es lo que la autoexigencia no te permitía tener. Ese espacio es lo que la urgencia no te permitía sentir. Ese espacio es lo que la necesidad de control no te permitía experimentar. Y desde ese espacio, las cosas empiezan a moverse de manera diferente. Las decisiones empiezan a surgir desde un lugar más claro. Las acciones empiezan a ser coherentes con quien realmente eres. Y lo que antes requería esfuerzo sostenido, ahora simplemente ocurre. No porque te obligues, sino porque es natural, porque es coherente, porque ya no hay fricción interna. Ahora bien, hablemos de algo importante. Hablemos de lo que ocurre cuando intentas cambiar tu dirección vital sin cambiar la identidad desde la que eliges esa dirección. Porque muchas personas sienten que no están donde deberían estar. Sienten que su vida no va en la dirección que querían. Sienten que están haciendo cosas que no les llenan. Y cuando sienten eso, lo que hacen es intentar cambiar de dirección. Intentan buscar otra cosa. Intentan probar algo nuevo. Pero lo que no ven es que la dirección que eligen está siendo elegida por la misma identidad que los llevó a donde están ahora. Y esa identidad no cambia porque cambies de dirección. Esa identidad sigue operando. Sigue generando decisiones. Sigue filtrándose en cada elección que haces. Y tarde o temprano, aunque cambies de trabajo, aunque cambies de proyecto, aunque cambies de objetivo, terminarás sintiéndote de la misma forma. Porque el problema no es la dirección. El problema es desde dónde eliges esa dirección. Si eliges desde una sensación de insuficiencia, desde una sensación de que necesitas demostrar algo, desde una sensación de que necesitas validación externa, tu nueva dirección estará contaminada por esa energía. Y esa energía no genera satisfacción real, genera logros vacíos, genera una sensación de estar moviéndote sin llegar a ninguna parte, genera una sensación de que nunca es suficiente. Y cuando sientes que nunca es suficiente, lo que haces es buscar más. Buscas el siguiente logro, buscas la siguiente meta, buscas la siguiente validación. Pero esa búsqueda nunca termina, porque el problema no es lo que buscas, el problema es desde dónde lo buscas. Y mientras no cambies esa identidad de fondo, mientras no cambies la relación que tienes contigo mismo, seguirás sintiendo lo mismo, sin importar lo que logres. Ahora, lo que hace que esto sea tan difícil de ver es que vivimos en una cultura que valora el movimiento, que valora el progreso, que valora el logro, y eso está bien. El problema no es el logro. El problema es cuando el logro se convierte en una forma de compensar la sensación de insuficiencia. Cuando el logro se convierte en una forma de demostrar tu valor. Cuando el logro se convierte en una forma de escapar de quien eres ahora. Y cuando el logro tiene esa función, cuando el logro es una forma de compensación, nunca será suficiente. Porque el problema no es externo, el problema es interno. Y los logros externos no resuelven problemas internos. Los logros externos pueden darte una sensación temporal de satisfacción, pueden darte una sensación temporal de validación, pero esa sensación no dura, porque la identidad de fondo no ha cambiado. Y esa identidad
sigues sintiendo que no es suficiente. Y cuando esa sensación vuelve, cuando vuelves a sentir que no eres suficiente, lo que haces es buscar el siguiente logro, y el patrón se repite, y te encuentras en una rueda que no se detiene, una rueda que te mantiene moviéndote constantemente sin llegar a ninguna parte, una rueda que te mantiene buscando algo fuera de ti, que solo puedes encontrar dentro de ti. Y aquí está lo que casi nadie entiende. No puedes encontrar satisfacción real fuera de ti mientras no te sientas suficiente dentro de ti. No puedes encontrar paz externa mientras no haya paz interna. No puedes encontrar validación externa mientras no haya validación interna. Y esa validación interna no viene de lograr más. Viene de dejar de necesitar lograr para sentirte valioso. Y cuando dejas de necesitar lograr para sentirte valioso, cuando dejas de necesitar demostrar algo, cuando dejas de necesitar que algo externo te confirme que eres suficiente, algo cambia. Y lo que cambia no es tu situación externa. Lo que cambia es tu relación con tu situación. Lo que cambia es la energía con la que te mueves. Lo que cambia es la forma en que eliges. Y desde esa nueva forma de elegir, desde esa nueva relación contigo mismo, las cosas empiezan a moverse de manera diferente. No porque te esfuerces más, sino porque hay menos resistencia interna. Hay menos necesidad de compensar, hay menos necesidad de demostrar. Y cuando hay menos necesidad, hay más claridad, hay más espacio, hay más posibilidad de que lo que surge sea genuino. Si estás llegando hasta aquí, si has estado escuchando todo esto, y algo en ti reconoce lo que estoy diciendo, tal vez sea el momento de registrarlo. No hace falta que lo analices. No hace falta que lo entiendas completamente, solo hace falta que lo reconozcas. Un like es suficiente. Es una forma de decir, esto es real, esto me está pasando. Y si sientes que estas reflexiones te están ayudando a verte con más claridad, suscribirte es simplemente una forma de seguir permitiendo que esto se desarrolle. Nada más. Ahora bien, volvamos al punto central. Volvamos al error silencioso que la mayoría de las personas repite cada vez que intenta cambiar. Y el error es este. Intentas cambiar desde el mismo estado interno que creó el problema. Intentas mejorar desde la misma identidad que te llevó a donde estás. Y esa identidad no cambia con nuevas decisiones. No cambia con nuevas estrategias. No cambia con más esfuerzo. Cambia cuando ves con claridad desde dónde estás operando. Cambia cuando dejas de juzgar lo que ves. Cambia cuando permites que lo que ya no eres se vaya sin aferrarte. Y lo que hace que este error sea tan persistente es que está profundamente arraigado. Está tan arraigado que ni siquiera lo ves. Está tan arraigado que lo confundes contigo mismo. Está tan arraigado que cuando alguien te señala que estás operando desde ahí, tu primera reacción es defenderlo. Porque defenderlo se siente como defenderte a ti mismo. Porque soltarlo se siente como perder algo. Porque cambiarlo se siente como traicionar algo. Pero lo que estás defendiendo no eres tú. Es una imagen de ti. Es una colección de creencias sobre ti. Es una narrativa que te has contado durante tanto tiempo que la confundes con la realidad. Y esa narrativa no es neutral. Esa narrativa genera decisiones. Esa narrativa genera acciones. Esa narrativa genera resultados. Y mientras esa narrativa no cambie, mientras sigas operando desde ella, seguirás generando los mismos resultados. Y aquí está lo que casi nadie ve. La narrativa no cambia porque decidas cambiarla. La narrativa cambia cuando dejas de creerla. Y dejas de creerla cuando la ves con claridad. Cuando la ves sin identificarte con ella. Cuando la ves como algo que está pasando, no como algo que eres. Y cuando la ves así, cuando la ves con esa claridad, algo en ti se relaja, algo se afloja, algo se libera. Y cuando algo se libera, el espacio para el cambio real aparece. No porque lo busques, sino porque dejas de sostener lo que impedía que apareciera. Y ese es el secreto. Ese es el punto que casi nadie toca. El verdadero cambio no requiere más esfuerzo. Requiere menos identificación. Requiere menos apego a la imagen de quien crees que eres. Requiere menos resistencia a lo que está emergiendo.
Y cuando hay menos resistencia, cuando hay menos identificación, cuando hay menos apego, las cosas empiezan a moverse naturalmente. Empiezan a moverse sin que tengas que forzarlas. Empiezan a moverse porque hay espacio para que se muevan, porque hay claridad sobre desde dónde te mueves, porque ya no estás operando desde la misma identidad que generaba el problema. Ahora bien, ¿qué significa operar desde una identidad diferente? No significa convertirte en alguien distinto. No significa adoptar una nueva personalidad. No significa fingir ser alguien que no eres. Significa dejar de ser alguien que nunca fuiste realmente. Significa dejar de sostener una imagen de ti que absorbiste sin cuestionarla. Significa dejar de operar desde creencias que nunca elegiste conscientemente. Y cuando dejas de operar desde esas creencias, cuando dejas de sostener esa imagen, lo que queda es más simple, es más claro, es más genuino. No es algo que tengas que construir. Es algo que emerge cuando dejas de construir cosas encima. Es algo que siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de taparlo con esfuerzo, con urgencia, con necesidad de demostrar algo. Y desde ese lugar más simple, más claro, más genuino, las decisiones son diferentes. No porque sean más complejas, sino porque son más coherentes. Son coherentes con quien realmente eres, no con quien crees que deberías ser. Y esa coherencia es lo que genera el cambio real, no el esfuerzo, no la disciplina forzada, no la autoexigencia. La coherencia, y la coherencia no es algo que puedas forzar. La coherencia surge naturalmente cuando dejas de operar desde la contradicción interna, cuando dejas de intentar ser alguien que no eres, cuando dejas de intentar demostrar algo que no necesitas demostrar, cuando dejas de intentar compensar una insuficiencia que nunca fue real. Ahora, hablemos de algo muy específico. Hablemos de lo que ocurre en el cuerpo cuando estás a punto de abandonar otra vez. Porque el abandono no es solo mental, el abandono es también físico. Hay una sensación en el cuerpo que aparece justo antes de que dejes de intentarlo. Hay una pesadez, hay una tensión, hay una sensación de que todo esto es demasiado. Y esa sensación no es accidental. Esa sensación es el resultado de estar operando desde una identidad que no es coherente con lo que intentas hacer. Es el resultado de estar sosteniendo algo con esfuerzo. Es el resultado de estar empujándote desde un lugar de insuficiencia. Y el cuerpo siente eso. El cuerpo siente la tensión. El cuerpo siente la presión. El cuerpo siente la falta de coherencia. Y cuando el cuerpo siente eso durante suficiente tiempo, eventualmente se agota. Eventualmente dice, no puedo sostener esto más. Y esa es la señal que la mayoría de las personas interpreta como fracaso. Pero no es fracaso. Es una señal de que algo no es coherente. Es una señal de que estás operando desde un lugar que no funciona. Es una señal de que necesitas cambiar algo más profundo que tus acciones. Pero en lugar de escuchar esa señal, en lugar de preguntarte qué está pasando realmente, te juzgas. Te dices que eres débil, te dices que no tienes lo que se necesita, te dices que siempre abandonas. Y esa narrativa se convierte en parte de tu identidad, y esa identidad refuerza el patrón, y el patrón se repite. Y aquí está lo que casi nadie entiende. El patrón no se rompe ignorando la señal. El patrón se rompe escuchando la señal. El patrón se rompe preguntándote, ¿desde dónde estoy operando? ¿Qué identidad está activa ahora mismo? ¿Qué creencia está generando esta presión? ¿Qué narrativa está generando esta tensión? Y cuando te haces esas preguntas, cuando las haces con honestidad, cuando las haces sin juzgarte, algo empieza a aparecer. Empieza a aparecer una claridad que antes no estaba. Empieza a aparecer una comprensión que antes no tenías. Empieza a aparecer una posibilidad que antes no veías. Y esa posibilidad no es una nueva estrategia, no es un nuevo método, es una nueva forma de estar contigo mismo. Es una forma de estar que no requiere que te demuestres nada. Es una forma de estar que no requiere que te convenzas de tu valor.
Es una forma de estar que simplemente es. Y desde esa forma de estar, todo cambia. No porque cambies tus acciones, sino porque cambias desde dónde surgen tus acciones. Y cuando cambias desde dónde surgen tus acciones, los resultados cambian naturalmente. No porque los fuerces, sino porque son coherentes con quien eres ahora. Ahora bien, lo que hace que todo esto sea tan difícil es que requiere honestidad. Requiere que te mires sin juzgarte. Requiere que veas tus patrones sin criticarte. Requiere que reconozcas tus identidades sin intentar cambiarlas inmediatamente. Y eso es difícil, porque estamos entrenados para juzgar. Estamos entrenados para criticar. Estamos entrenados para intentar arreglar las cosas inmediatamente. Pero la honestidad sin juicio es lo que genera la claridad. La honestidad sin juicio es lo que permite que veas con nitidez desde dónde estás operando. Y cuando ves con nitidez desde dónde estás operando, cuando lo ves sin juzgarlo, algo en ti se relaja. Algo en ti deja de sostenerse. Algo en ti permite que lo viejo se vaya. Y cuando lo viejo se va, cuando dejas de sostenerlo con esfuerzo, lo nuevo puede emerger. No porque lo construyas, no porque lo fuerces, sino porque hay espacio para ello. Y ese espacio es lo que faltaba. Ese espacio es lo que el juicio no te permitía tener. Ese espacio es lo que la autocrítica no te permitía sentir. Ese espacio es lo que la urgencia no te permitía experimentar. Y desde ese espacio, las cosas empiezan a moverse de manera diferente. Las decisiones empiezan a surgir desde un lugar más claro. Las acciones empiezan a ser coherentes con quien realmente eres. Y lo que antes requería esfuerzo sostenido, ahora simplemente ocurre. No porque te obligues, sino porque es natural. Ahora, piensa en esto. Piensa en todas las veces que has intentado cambiar algo. Piensa en todas las veces que has sentido esa claridad inicial. Piensa en todas las veces que has sentido ese impulso limpio. Y piensa en lo que pasó después. Piensa en cómo esa claridad se fue desvaneciendo. Piensa en cómo ese impulso se fue convirtiendo en esfuerzo. Piensa en cómo ese esfuerzo se fue convirtiendo en resistencia. Y ahora pregúntate, ¿qué pasaría si el problema no fuera tu falta de constancia? ¿Qué pasaría si el problema no fuera tu falta de disciplina? ¿Qué pasaría si el problema fuera que estabas intentando cambiar desde el mismo estado interno que creó la situación que querías cambiar? ¿Qué pasaría si todo este tiempo has estado operando desde una identidad que no es coherente con lo que quieres? ¿Qué pasaría si todo este tiempo has estado sosteniendo creencias que no elegiste conscientemente? ¿Qué pasaría si todo este tiempo has estado generando decisiones desde un lugar de insuficiencia que nunca fue real? Y si eso fuera cierto, si eso fuera lo que ha estado pasando, ¿qué cambiaría? ¿Qué dejarías de sostener? ¿Qué dejarías de intentar demostrar? ¿Qué dejarías de intentar compensar? No hace falta que respondas estas preguntas ahora. No hace falta que las resuelvas. Solo hace falta que las escuches. Solo hace falta que permitas que resuenen en ti. Solo hace falta que permitas que algo en ti empiece a ver lo que antes no veía. Porque el cambio real no ocurre cuando encuentras la respuesta correcta. El cambio real ocurre cuando empiezas a hacer las preguntas correctas. Y las preguntas correctas no son sobre qué hacer. Son sobre desde dónde lo haces. No son sobre cómo cambiar. Son sobre quién está intentando cambiar. No son sobre qué estrategia usar. Son sobre qué identidad está eligiendo esa estrategia. Y cuando empiezas a hacer esas preguntas, cuando empiezas a mirar en esa dirección, algo empieza a moverse. No de forma dramática, no de forma obvia, pero empieza a moverse. Y ese movimiento es el comienzo del cambio real. No el cambio de comportamientos, el cambio de identidad, el cambio desde donde operas, el cambio que hace que todo lo demás cambie naturalmente. Y ese cambio no requiere más esfuerzo. Requiere menos resistencia, no requiere más disciplina, requiere más honestidad, no requiere más autoexigencia, requiere más compasión. Compasión por quien has sido, compasión por lo que has intentado, compasión por lo que no funcionó, compasión por lo que te costó ver,
Porque cuando hay compasión, cuando hay honestidad, cuando hay claridad, el espacio para el cambio real aparece. Y desde ese espacio, todo es posible, no porque lo fuerces, sino porque ya no hay nada que lo impida, no porque lo busques, sino porque es natural, no porque te esfuerces, sino porque eres coherente. Y la coherencia es lo que genera el cambio que dura, no el esfuerzo, no la disciplina forzada, no la autoexigencia, la coherencia. La coherencia entre quién eres y lo que haces. La coherencia entre lo que sientes y lo que eliges. La coherencia entre tu identidad interna y tu acción externa. Y esa coherencia no es algo que construyas. Es algo que emerge cuando dejas de construir cosas encima. Cuando dejas de sostener identidades que ya no funcionan. Cuando dejas de operar desde creencias que nunca elegiste. Cuando dejas de intentar demostrar algo que no necesitas demostrar. Y cuando dejas todo eso, cuando lo dejas sin juzgarlo, cuando lo dejas con compasión, lo que queda es más simple, es más claro, es más genuino. Y desde ahí, todo cambia. No porque cambies tus acciones, sino porque cambias desde dónde surgen tus acciones. Y cuando cambias desde dónde surgen, los resultados cambian naturalmente. No hace falta que lo fuerces, no hace falta que lo demuestres, no hace falta que lo sostengas con esfuerzo. Solo hace falta que lo permitas, solo hace falta que veas con claridad desde dónde estás operando. Solo hace falta que dejes de identificarte con lo que ya no eres. Y cuando haces eso, cuando simplemente permites que lo viejo se vaya, lo nuevo emerge. No porque lo busques, sino porque hay espacio para ello. Y ese espacio es lo que faltaba. Ese espacio es lo que el error silencioso no te permitía tener. Ese espacio es lo que se abre cuando dejas de intentar cambiar desde el mismo lugar que creó el problema. Ese espacio es lo que aparece cuando cambias la identidad desde la que operas. Y desde ese espacio, todo es posible.